Miguel Ángel Yunes Márquez sorprendió a todos al votar a favor de la reforma al Poder Judicial, y Claudia Sheinbaum lo defiende. La presidenta de México aseguró que no hubo negociaciones, pero ¿realmente es así? Tras su voto, Yunes y su padre fueron expulsados del PAN y ahora se acercan a Morena. ¿Es este un pacto secreto o solo una jugada política más? Te contamos todos los detalles de este giro inesperado. No olvides regalarnos un me gusta en este video y comentarnos. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Te leemos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz. Señora presidenta, hemos visto diversos operativos en los que se va en contra de elementos de las policías y funcionarios por hechos ilícitos. Un ejemplo fue el operativo Enjambre, que dio como resultado un golpe importante al crimen organizado en el Estado de México, pero también hemos visto la detención de 92 policías en Chiapas y Veracruz. El pasado lunes se detuvo a 3 elementos de la Policía Estatal por delitos de desaparición forzada. Me gustaría saber si en estos casos tienen colaboración con los gobiernos de los estados y si esto forma parte de una estrategia integral de seguridad y limpieza de las policías en el país. No se puede hablar de limpieza, no es una palabra, la verdad que bueno, a mí no me parece que sea la palabra correcta, porque puede tener connotaciones de discriminación, de otro tipo. Aquí es el cumplimiento de la ley. Ahí donde se encuentra que hay colusión entre la autoridad y el crimen, pues se tiene que actuar. Y no es un asunto de que ahora es consigna de que se va a ir, sino sencillamente parte de las investigaciones que se hacen para disminuir violencia en los distintos lugares o territorios de nuestro país donde todavía existen altos niveles de violencia. Lo que queremos pues es un México en paz, eso es lo que buscamos. Entonces, ahí donde se encuentra por las investigaciones que se hacen, que hay colusión con la autoridad, pues tiene que actuarse. En algunos casos lo hacen las fiscalías estatales, de hecho en la mayoría de los casos lo han hecho las fiscalías estatales y ellos piden apoyo en todo caso a las fuerzas federales, o en algunos casos se pide coordinación, colaboración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hacer investigación, se apoya con ello, y si hay investigaciones que resulten en ello, pues se hace la carpeta de investigación, se va a un juez, se pide la orden de aprehensión, si se otorga esta orden, pues entonces se procede. Entonces es parte pues de las investigaciones que se hacen, y ahí donde se encuentra que hay colusión con alguna autoridad, pues se actúa. Muy bien, presidenta, muchas gracias. Bueno, también le queríamos comentar, ya es un hecho lo de las elecciones de jueces, magistrados, magistradas. Me gustaría saber si hay posibilidades o qué llamado haría usted para no incurrir en prácticas que generan desencanto a los votantes, para verdaderamente involucrar, ¿no?, a la ciudadanía dentro de esta próxima elección de junio del 2025, y particularmente a aquellos que vienen justamente con cargos públicos muy distintos a la carrera judicial. ¿Cómo que vienen con cargos? Sí, o sea, que no se han dedicado específicamente a la carrera judicial o parte Bueno, hay del Poder muchos Judicial. candidatos o candidatas que no se han dedicado a la carrera judicial. Por eso, ¿cuál sería su mensaje hacia pues que sean los honestos, ciudadanos? Pero a los que votan, como para que no pues que haya información del día de la votación, eso lo puede hacer cualquier persona, mientras no orientes a la votación de una u otra persona. El llamar a votar el 1 de junio en esta elección histórica que se va a realizar, pues es muy importante, y que las personas que van a ejercer su derecho al voto pues se informen de quiénes son los candidatos y candidatas, que se sepa cuál es su historial, cuál es su historia, y sería muy bueno que los comités pues tuvieran lugares en donde se pusiera la historia de cada uno de los candidatos y candidatas. Son muchos, muchísimos que se van a elegir, se va a hacer por circuito,
la elección. El INE tiene que informar cuál va a ser el procedimiento de elección de acuerdo con lo que dice la Constitución, pero creo que entre todos y todas lo que tenemos que buscar pues es la honestidad. Sí, la formación, que haya buenos abogados y abogadas que vayan a realizar su trabajo, pero lo que buscamos es quitar el régimen de corrupción y privilegios y separar el poder económico del poder judicial, que no haya estos vínculos que están asociados a la protección pues de ciertos grupos. Entonces, eso es lo que se está buscando con la elección y estamos convencidos, o yo estoy convencida de que el pueblo de México sabrá elegir. Muchas gracias. Una última pregunta, Presidenta. Se ha mencionado la posible incorporación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena. Llega pues de que fue expulsado del PAN por votar a favor de la reforma judicial, ha sido arropado por el presidente del Senado y por el presidente de la Jucopo. Sin embargo, la gobernadora Rocío Nale dijo no sentirse cómoda con ellos y que no está dispuesta a sentarse con él o su familia por la violencia de género que sufrió durante la última campaña. Presidenta, me gustaría saber su opinión, si usted cree que tendrían los Yunes abierta la puerta para integrarse a la Cuarta Transformación, o el pasado que tienen en Veracruz va a pesarles. Sí, lo que entiendo es que fue una decisión de ellos y también se ha dicho que fue para quitarles las, iba a decir averiguaciones, las carpetas de investigación que llegaron a tener. Es una decisión de ellos haber votado en su momento a favor de la reforma al Poder Judicial. No hubo una negociación, hasta donde yo sé, de que iban a entrar o no a un partido político. Y en todo caso es una decisión que tiene que tomar pues la dirigencia de Morena, de si de acuerdo a los estatutos pudieran entrar o no a Morena. Pero no es que haya sido una, hasta donde yo conozco, una negociación en ese sentido, es una decisión de ellos el haber votado por las propuestas que envió en su momento el presidente y que hemos estado enviando. Entonces la decisión de si entran o no a Morena pues le corresponde a la dirigencia. Pues le corresponde a la dirigencia, no voy a meterme yo en ese tema. Nosotros tenemos que cuidar siempre al movimiento del que venimos. A mí me toca ahora desde el gobierno que garantizar que no haya corrupción, que no regrese el régimen de privilegios, que quede perfectamente claro la separación del poder político y el poder económico. Me corresponde también gobernar con los principios del humanismo mexicano, estar cerca del pueblo siempre, saber que nuestra base, nuestro sustento es el pueblo de México y que haya honestidad, honradez para dar resultados y mucho amor al pueblo. Así fue mi consigna en la campaña, honestidad, resultados y amor al pueblo. Y eso es lo que a mí me corresponde desde el gobierno garantizar. A la dirigencia del partido le corresponde también lo mismo. Entonces, pues tienen que evaluar en este marco. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta de la República, funcionarios, compañeros, compañeras. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Presidenta, usted presentó hace unos días un programa educativo pues muy importante, la generación de 330,000 nuevos espacios de educación superior. Sin embargo, no vimos que en el propio programa se esté citando a las escuelas normales rurales. Si hay un modelo educativo en las antípodas del neoliberalismo, del modelo neoliberal, es el de las normales rurales por las características no solamente de gratuidad que tienen, sino porque albergan a los estudiantes más pobres de este país por principio. Fueron, como usted sabe, construidas bajo el esquema en su momento de educación socialista de Lázaro Cárdenas, y en estos momentos pues todavía siguen arrastrando muchos problemas derivados
del modelo neoliberal que prácticamente las llevó a la inanición, casi incluso digamos hasta la extinción. No en vano ocurrió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en un contexto de represión, de acoso, de criminalización de la propia lucha estudiantil. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, si están consideradas las escuelas normales rurales en este programa de apertura, incluso de mayores espacios. Usted ha citado a las nuevas universidades que está creando, pero también a las que ya existen, la propia universidad, el Tecnológico Nacional, el Politécnico. En ese sentido, ¿qué papel podrían jugar en este momento las normales rurales? Cuando también hubo un proyecto, el sexenio anterior, que ya no se consolidó, de que se protegiera al normalismo rural desde la Constitución, por lo que significa para la alfabetización del México campesino, por un lado, y por otro, también algo que les preocupa a los normalistas rurales es precisamente que tengan la oportunidad de acceder a plazas de maestros una vez que egresen, como también había sido un compromiso desde la pasada administración y que solamente, me parece, se logró en 2 escuelas. Está pendiente la normal de Hidalgo, El MESHE. El MESHE, que lo hemos estado platicando en las reuniones con la coordinadora, que ya está el edificio y que tiene que cumplirse ese compromiso que se hizo en su momento con el presidente López Obrador, y lo vamos a cumplir. Y también pues la garantía de la permanencia de las normales rurales. En particular los 330 espacios que planteamos, más que en las normales rurales, está planteado en las universidades Benito Juárez, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional, pero eso no quiere decir pues que no se trabaje también en las normales. Estamos trabajando en el esquema, yo propuse en los 100 puntos, porque es algo que se ha venido trabajando en las mesas con el CENTE y con la CENTE, de la modificación del UCICAM, que es la manera de ingresar. La reforma educativa planteaba incluso la permanencia evaluada a través del modelo de la reforma educativa, eso se eliminó y cambiaron muchas cosas, tan es así que hoy están basificados prácticamente 1 millón de maestros de educación y maestras de educación básica. Entonces estamos trabajando para cambiar la UCICAM famosa, que es la manera de ingreso y evaluación de carrera. Hay quien plantea que no debería de existir en el tercero constitucional, hay quien plantea que sí, lo estamos evaluando, pero pues la idea de que se incorporen normalistas rurales. Vimos la posibilidad de que los egresados de educación, de profesores, de profesoras, de formación de profesores de las Benito Juárez, ingresen ya también con plaza, o que tengan la capacidad, la posibilidad de ingresar con plaza a ser maestros y maestras de educación básica pública. Entonces está trabajando junto con el Magisterio Nacional para poderlo definir. Entiendo que ha habido alguna reunión de los normalistas rurales en las que estuvo presente también el secretario de Educación, Mario Delgado, con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es la que aglutina precisamente a todos los integrantes de estas normales. Ellos han solicitado también diálogo con usted. No ha habido un diálogo entre esta organización desde la época de Lázaro Cárdenas. Nada más preguntarle si usted estaría dispuesta a platicar con ellos. Pues yo creo que, siempre estamos dispuestos a platicar con cualquier compañero, organización, pero creo que se están entendiendo con Mario. Entonces, vamos a esperar. Muy bien, gracias, Presidenta. En otra información, preguntarle si dentro de la perspectiva de su gobierno está a revisar algunos de los nombramientos que se hicieron con respecto de embajadores, por supuesto representantes de México en el mundo, y que se otorgaron a exgobernadores. En su momento, pues no se sabían datos o no se tenían datos que ahora ya se tienen, y en ese sentido ejemplificarle con un caso, el de Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, quien, pues ahora se sabe, después de los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación, que hay irregularidades por 7,000 millones de pesos en las cuentas del Estado, y que además mucho de lo que se podía haber recuperado o investigar
prescribió porque tampoco hubo acción en su momento de las propias autoridades. Hoy es embajador él en Canadá y pues tampoco lo vimos muy activo en la defensa, digamos, del país frente a estas declaraciones surgidas en Canadá que buscaban hasta dejar a México fuera del Tratado de Libre Comercio. En general, las observaciones de la auditoría tienen que demostrarse, primero viene la observación y luego viene la contestación de las autoridades correspondientes y en todo caso de quien estuvo participando en un gobierno. Entonces hay que esperar antes de a que termine pues el proceso de las observaciones y ver si realmente se confirman o no se confirman. Y por lo pronto pues sigue siendo embajador. Apenas estamos revisando el tema de las embajadas, consulados. Rutilio se fue, el exgobernador de Chiapas, a Miami y se nombraron otras 2 cónsules que vienen del Servicio Exterior Mexicano. Se ratificó un nombramiento que se había hecho, que había quedado pendiente en el Senado por parte del entonces presidente López Obrador, pero apenas estamos haciendo una revisión de nuestros embajadores y embajadoras. Y finalmente, Presidenta, se informó aquí acerca de la recuperación de bienes arqueológicos, pues un esfuerzo muy importante para repatriar estas, sobre todo piezas arqueológicas, y se dijo también quiénes son los países que han estado colaborando de manera muy cercana a México, destacándose el caso de Italia, pero también si nos pudieran decir qué países son los que están renuentes a colaborar, a entregar piezas arqueológicas. De manera desafortunada, piezas arqueológicas de México hay prácticamente en toda Europa y que de manera incluso masiva. Si tienen algún dato sobre qué países se niegan a participar en esta entrega de bienes hacia México. ¿Quiere comentar o no? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. No es precisamente una negación absoluta, pero sí ciertas actuaciones reticentes. Por la historia que tienen estas propias naciones, como es el caso de la Gran Bretaña, que a pesar de ello, bueno, hemos tenido colaboración con ellos, son muy rigurosos en el intercambio cultural, por obvias razones, pero hemos encontrado fórmulas que nos han permitido generar este intercambio con Gran Bretaña. Lo mismo sucede con Alemania. Alemania también es un país que nos apoya, pero tiene ciertas reglas que son muy estrictas, ¿no? Por esta tradición que tienen de acumulación de bienes, ¿verdad? Que de alguna forma, también hay que decirlo, hacen un trabajo de conservación muy importante, pero sus reglas son muy rígidas para los intercambios culturales. Nada más también en ese sentido, si se han… Gracias, muy amable. Nada más si en ese sentido se han detectado redes de tráfico de este tipo de bienes entre pues empresas precisamente privadas. Bueno, colaboramos con la Policía Cibernética para identificar a las compañías que ponen en venta bienes arqueológicos. En el momento en el cual detectamos que hay piezas mexicanas o presuntivamente mexicanas, arqueológicas o históricas, hacemos un procedimiento a través del cual nos apoya la Secretaría de Relaciones para evitar la venta de estos bienes arqueológicos o históricos y buscar la restitución de ellos. Ese es el trabajo que fundamentalmente estamos haciendo. ¿Alguna vez se recuperará este bien que en el ámbito popular pues es, digamos que es como un símbolo, que es el penacho de Moctezuma, y no porque sean mejor que otras piezas arqueológicas, pero bueno, en el ámbito popular siempre se tiene ese sentimiento de alguna vez recuperar el penacho de Moctezuma? Claro, el bien cultural salió legalmente. No es producto del expolio, del robo, el saqueo, etcétera. Eso es muy complicado porque hubo una voluntad por parte
de las autoridades o gobierno mexicano en su momento y permitió la salida. No obstante ello, tenemos una cooperación excelente. Recientemente fueron restauradoras mexicanas para llevar a cabo trabajos muy destacados en la restauración del penacho y que hicieron un trabajo ejemplar verdaderamente, y además se constituyeron nuestras restauradoras y restauradores mexicanos como uno de los mejores del mundo. La cooperación sigue y además, bueno, pues el gobierno mantiene en condiciones de, digamos, de excelencia climáticas, etcétera, y en esta cooperación nos invitan a trabajar con ellos en la restauración, porque además en arte plumario, pues México tiene una gran tradición y excelentes restauradoras, conservadoras. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, pon el mapa de dónde se han repatriado, que presentó. Todavía faltan muchos. España sería muy bueno que enviara. El próximo año se conmemoran 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Vamos a hacer muchas cosas relacionadas con los pueblos originarios de hoy y las culturas originarias. Durante todo el 2025. Y les voy a adelantar, lo vamos a presentar el lunes, tiene que aprobarlo el Congreso, ¿cómo le llaman? La permanente, la comisión permanente, pero queremos dedicarlo, así como cada año se dedica, este año es el de Felipe Carrillo Puerto, el próximo año lo vamos a dedicar a las mujeres indígenas. Está dedicado el 2025 a las mujeres indígenas. Y vamos a hacer pues varias actividades y trabajos relacionados también con la fundación de Tenochtitlan. Porque es no solamente las mujeres de entonces, de las culturas originarias, sino también las de hoy. Es un llamado en contra del racismo, del clasismo. En la Ciudad de México, en su momento hicimos una encuesta con la Comisión contra la Discriminación, y en esta encuesta se preguntó ¿por qué se discrimina más? A través de una metodología. El primer lugar era el color de la piel. El segundo era origen de un pueblo originario indígena. Y el tercero era mujer. Entonces las mujeres no blancas, vamos a ponerlo así, de un pueblo originario son las más discriminadas. Y por eso es una voz en contra de la discriminación a las mujeres indígenas. Por eso es así, y además también la historia poco habla sobre mujeres indígenas que jugaron un papel muy importante en la resistencia, por ejemplo, de Tenochtitlan. Entonces lo vamos a dedicar a ello el próximo año. Aquí en la Ciudad de México también aprovecho, porque monumentos, nombres de calles, que por cierto hubo ahí una cuestión polémica, reflejan un sentimiento y una recuperación de la memoria histórica. Nosotros cambiamos, cuando fui jefa de gobierno, el nombre de Puente de Alvarado por México Tenochtitlan, o del árbol o la plaza del árbol de la noche triste por la noche victoriosa, o la estación del metro que decía solamente Zócalo por Zócalo Tenochtitlan, porque
Y cambiamos también, o aprovechamos el movimiento que se hizo de la estatua de Colón para su restauración, para que el Colón se fuera a otro espacio. Ahí estuvo José Alfonso de manera muy importante, y ahí después pues hubo un tema de a quién se dedicaba, y había grupos que hablaban de las mujeres en lucha, pero no por ello nosotros dijimos aquí tiene que haber una mujer indígena, porque son símbolos. O es un símbolo del descubrimiento de América y lo reconoces. No, América fue descubierta para los europeos, pero lo que hoy llamamos México tenía culturas milenarias. Y entonces ahí se puso la joven de Amajac, no exactamente en el mismo lugar de la glorieta, pero sí a un lado de la glorieta, que es un reconocimiento también a una joven que fue gobernante, o por lo menos presuntamente se supone que fue gobernante de la Huasteca. Entonces, por eso lo vamos a dedicar a las mujeres indígenas.